Es que además no hay nada parecido a esto. O sea, yo cuando vi el anuncio este de tal, pensé, coño, pero esto es lo que he estado buscando toda mi vida, ¿sabes? Semana de Esquí Touring, por el otro lado, es un perfil que ya hace esquí de montaña, ha empezado a salir de pista, ha empezado a hacer cosas, pero se ha dado cuenta que aprender de forma autodidacta no es suficiente y no por salir simplemente con amigos o con un guía a hacer una salida le da realmente la autonomía que busca. Entonces quiere realmente afianzar las técnicas, conocerlas y volverse mucho más eficiente para así poder llegar más lejos, más alto y empezar a hacer retos pues todavía más fuera de las pistas y más exigentes de los que está haciendo a día de hoy. Primer día, familiarización con todo el material. Estamos yendo a los básicos para que así realmente sintamos y hagamos formar parte de nosotros todo nuestro material. Es muy común empezar simplemente a caminar con todo el equipo y cometer errores técnicos. Entonces hemos empezado con el foco en los pies, poco a poco vamos subiendo y ahora estamos con el bastoneo. Cuando notamos más el cuádriceps es porque estamos tirando y empujando con el cuádriceps aquí. Entonces quiero que vayáis tratando de notar ambos grupos musculares. Entonces vamos a empezar haciendo los pasos más largos posibles que podamos hacer. Ahora vamos a irnos centrando de nuevo parte por parte en aspectos que nos van a ayudar a una mejor posición. Pero en general tu tronco está muy recto y eso te hace quedarte con el peso entre los dos esquís. Se ve que desliza, se ve que mantiene esa flexión de rodilla, pero si mantengo el peso aquí no termino de realmente conseguir deslizar. El formato que tienen aquí es pasar casi una semana juntos en una casa compartiendo pues todo el día, en cualquier momento puedes hacer una pregunta, es un feedback continuo. Se ha generado como una gran familia y el equipo de profesionales liderado por Pablo, bueno, es que son excepcionales todos, sí, cada uno de ellos en su disciplina. En ningún momento me he sentido sola, continuamente he estado controlada, acompañada, dándome seguridad. Bueno, no tengo palabras. Como ya dijimos ayer, hoy vamos a tratar de por allí detrás y llegar a la parte alta, pero al mismo tiempo quiero que vayáis probando y practicando la Vuelta a María, ya que el reto de mañana va a ser subir allí y esa parte que se ve ahí en sombra pendiente requiere el dominio de la Vuelta a María. Entonces hoy vamos a afianzarla para que mañana no resulte ningún problema. Ahora que estáis dominando bastante bien esta, es también importante conocer otra variante, porque según qué situación os va a ser más cómoda una u otra.
Nos gusta meter otras sesiones complementarias, como en este caso la escalada, porque se hace más piña entre el grupo y además son sesiones que algunos se inician por primera vez y le abrimos un nuevo mundo también importante para la montaña. Así que Tiñe es mucho más que solo esquí de montaña. Lo que más me ha gustado es el hecho de que haya dos entrenadores, porque uno al principio del pelotón y otro al final, siendo un grupo tan reducido de 6 personas, siempre hay alguien mirándote y dándote un consejo más. Vivo en Noruega, en un pueblo de Noruega, allí en los fiordos, y el viaje es largo porque bueno, tienes que hacer muchas escalas, vas cargado con todo tu material, tuve que coger el tren, el autobús, vuelos con parada en Ámsterdam, vamos, largo. Pero sin duda alguna ha merecido la pena y yo creía que estaba bastante convencido de que merecía la pena, porque yo ya había visto el contenido que habíais subido en redes sociales de las anteriores ediciones y yo veía que es que era lo que necesitaba. Entonces, con la motivación de aprender, no me ha supuesto ningún problema. Vamos, volvería el año que viene sin pensarlo. Está todo tan bien diseñado que se vivencia a lo largo de la semana la mejora. Entonces, como es un tan corto periodo de tiempo, es algo muy motivante y es casi que una recompensa inmediata que no es lo habitual. Normalmente empieza a trabajar con un deportista y lleva años de esfuerzo por su parte y compromiso por la tuya. Vamos a hacer 8 repeticiones por ejercicio, con ese peso que podría hacer 20 repeticiones. Si queréis incluso sentir un poco menos, sentiros libres. Mucha gente conociera esto, esto estaría a petar. Realmente es espectacular. O sea, la atención que tenéis con la gente, lo que se aprende, el día a día, es como una clase particular en la que mejoras tu técnica, en la que aprendes hábitos alimenticios, aprendes de nutrición, encuentras una estación espectacular y luego encima tienes gimnasio, tienes rocódromo. O sea, para mí ha sido como ir a Disneyland en el mundo este del esquí de montaña, que es lo que más me apasiona. Creo que eres tú, Quique, que llevas los esquís bastante juntos
Sí, eso hace que sea muy difícil cargar el exterior, porque al tener los dos tan juntitos es que se queda el peso aquí. Entonces, si gana esto, aparte de que tienes más estabilidad, aquí puedo de verdad cargar aquí, pero aquí... Y sobre todo, algo muy importante del Teenage Training Camp, y por lo que solo lo hacemos en esta época del año, es que los participantes tocan por primera vez la nieve en la temporada con nosotros. Y eso crea una fase más sensible en la que es más fácil corregir vicios, mejorar aspectos técnicos, y esos primeros pasos que son tan importantes, hacerlos bien esta temporada. Entonces, acompañarlos en ese momento clave que realmente puede suponer un antes y un después. Ahora me veo capaz de ir delante, de salir algún día solo o desplazarme un poco solo con total seguridad, y en cualquier terreno, que es lo que me preocupa, que a veces, hostia, hoy no salgo porque hoy estará un poco helado y yo en helado no sé girar, o ahora la nieve está muy blanda y tampoco, claro, te da mucho margen de salir con tranquilidad, de hacer cosas que igual no había hecho porque no me sentía seguro, salir con amigos para que no me estuvieran enseñando, esperándome, pendientes de mí, pues no iba, me va a permitir hacer cosas que yo mismo había decidido no hacer. Me ha parecido espectacular, o sea, realmente para mí casi una experiencia casi, diría que de vida, en el sentido que es una cosa que no había hecho nunca, que recordaré mucho tiempo y que es una cosa que hasta diría que me encantaría repetir. O sea, la verdad es que muy contento con la experiencia.